Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy contentos de tenerlos aquí en nuestra capacitación de cielos rasos suspendidos emparrillados. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de HOPSA y nuestro grupo. Como algunos de ustedes saben, los que nos han acompañado en capacitaciones anteriores, somos un grupo que se fundó en 1946. Tenemos casi 75 años de estar en el mercado panameño, siendo innovadores a través de los años en muchísimos rubros de materiales de construcción. Muy orgullosos de todavía fabricar en Panamá. Tenemos 3 fábricas en la ciudad de Panamá, nuestra fábrica de techos, carriolas y perfiles metálicos, donde estamos hoy en día haciendo este webinar aquí en el área de transísmica. Nuestra fábrica de puertas y hojalatería en el área de la pulida, el crisol, y nuestra fábrica de EPS, mejor conocido como foam, y sistemas constructivos livianos en el área de Pacora. Igualmente tenemos 14 tiendas, abarcamos prácticamente todo el territorio nacional. Los invitamos a visitar la tienda más cercana donde sea que estén ubicados, y igualmente estamos haciendo entregas a todo el territorio nacional también a domicilio durante estos tiempos. ¿Cómo comprar en HOPSA hoy en día? Bueno, sabemos que con el tema de la pandemia del COVID han habido algunos cambios. Nosotros seguimos muy activos en todos nuestros canales. Pueden accesar a nuestro WhatsApp, el 6550-1921, y ahí le van a contestar de manera rápida y pueden cotizar, comprar, coordinar una entrega, lo que sea que necesiten. También tenemos nuestra tienda online, tienda.hopsa.com, donde pueden ver disponibilidad, comprar su producto. Igualmente pueden escoger si retirar en tienda o que le hagamos la entrega en domicilio, lo que sea mejor para ustedes. Y por supuesto, nuestras sucursales están abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados en las provincias que se permite de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Este sábado, mañana, estaremos abiertas en todas nuestras sucursales, con excepción de Colón, David y Changuinola, debido a restricciones del Ministerio de Salud. Por último, para los que no lo conocen, tenemos un programa de puntos que se lanzó a finales del año pasado, un muy buen programa de lealtad y fidelización, se llama Puntos Expertos. Los invito a que se suscriban y participen. Ahí acumularán puntos por cada compra que tengan en HOPSA y también por cada día que nos visiten. Igualmente, esos puntos pueden ser canjeados, ya sea por crédito en HOPSA o por Vale Panamá, que bueno, cada día más es casi como tener efectivo. Así que los invitamos a que sean partícipes de este programa. Estoy seguro que les gustará. Mientras que invito a Raimundo González, que nos va a dar la charla de cielos rasos suspendidos hoy, les voy a dejar con una pequeña votación para entender un poquito más la razón que están aquí y qué quisieran aprender. Por favor, se toman unos minutos y votan en la misma. Buenos días, mi nombre es Raimundo González y pues queremos compartir con ustedes los resultados de la votación. 68% dice quiero instalar mi propio cielo raso. Eso es bueno porque hoy por hoy pues debemos ir aprendiendo a hacer las cosas uno mismos. Así que pues eso es porcentaje altísimo y pues ya con esto vamos a entrar en materia. Ok. Necesito un cielo raso suspendido. ¿Cómo escoger el tipo de material? La verdad que es un mundo porque tenemos varias opciones. Recomendaciones para una buena instalación, tanto en emparrillado como en láminas. Ok. ¿Por qué existen los cielos rasos? Aislante térmico.
en Panamá es alta temperatura, o sea, es caliente. Entonces, esa es una de las razones principales por la cual nosotros optamos por colocar cielo raso en nuestras casas. Otra de las ventajas que tiene es de que nos ayuda a ocultar las estructuras o las tuberías si hablamos de una residencia en la cual nos permite ocultar todo lo que es el espacio en la línea en que vamos a colocar los cielos rasos hasta el techo, o sea, tuberías eléctricas, las carriolas, la estructura, y si hablamos de un edificio, todas las tuberías que están debajo de las losas, son tuberías sanitarias, tuberías para salidas eléctricas en algunos casos, o para salidas de detectores de humo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué otra ventaja nos permite el cielo raso? Es que nos permite accesar a la estructura sin remover todo el cielo raso, o sea, solamente unas cuantas láminas nos permite hacer el trabajo y luego lo colocamos y no ha pasado nada. Y sobre todo, pues, la estética que el mismo brinda en este caso, pues, embelleciendo el local en la que vamos a colocar el cielo raso. ¿Cuáles son sus componentes? Son sencillos. El colgante, que está compuesto por alambre galvanizado que va desde 10 hasta el 16, o varilla roscada para lo que es el cielo raso de mayor peso. También está acompañado, compuesto por lo que son metales o el emparrillado, ¿verdad? Que son las T's de 2, de 4, de 12 pies y el ángulo. Y por último son las placas o láminas de cielo raso. ¿Cómo escoger el tipo de material? Ok. En el día de hoy nos vamos a concentrar en 5 modelos o 5 materiales a escoger. Empezando con el foam, que es el más económico, desde 107. El de yeso, que es económico y tiene ventajas térmicas también, que va desde 3.16 el metro cuadrado, en la cual hoy por hoy pues, es el producto de mayor preferencia de nuestros clientes. En el caso de Escayola, es elegante, sobre todo por su look europeo, pues tiene mucho relieve y los precios van desde 5.38 el metro cuadrado. Y por último, lo que es el PVC, y aquí pues es un producto nuevo que hemos incorporado, más que nada pues dando alternativa a los clientes porque cada día se instala mucho cielo raso de tablillas de PVC, y en este caso para darle una alternativa a aquellos clientes que ya tienen su cielo raso instalado en espacio de 2x2, entonces que puedan cambiar su cielo raso sin necesidad de cambiar el emparrillado. O sea, esa es una ventaja que da el producto, y su uso sería para áreas abiertas, tanto área cerrada y abierta. Y va desde 5.91 el metro cuadrado. Y por último, lo que es el material de fibra mineral, donde su aporte principal es la acústica, y el precio va desde 7.42 el metro cuadrado. ¿Okay? El foam es el más económico del mercado, es excelente en las propiedades térmicas, reduce el ruido, fácil de limpieza, resistente al pandeo y autoextinguible. ¿Qué queremos decir con autoextinguible? Que si por una u otra razón hay un fuego, usted lo coloca, le coloca la candela, él se prende, pero si la retira, él mismo se apaga. ¿Qué ventaja hemos tenido aquí con este producto? Es porque somos fabricantes en él, y por eso hemos logrado conseguir unos precios muy, muy atractivos. Y pues para efecto de diseño manejamos 10 diseños y la presentación viene en lámina de 2x4, ¿verdad? Diseños con relieve de todo, y por último el más económico, que es el material liso. Okay. Pasamos a el aislante, el cielo raso yeso, la cual tiene aislante reflectivo, ¿verdad? Que es el área que se da aquí, que es papel aluminizado, que ayuda a la reflectividad del cielo raso para que ayude a reducir la temperatura. Está compuesto por yeso más fibra. Igualmente para la parte inferior es vinil decorativo de diferente diseño, la cual nos permite definir algunos diseños atractivos a cada uno de los clientes. Ok, manejamos 2 marcas. Topline, su mejor opción, la verdad que es muy económico, manteniendo excelente calidad tanto en yeso como lo que es vinil y el aislante reflectivo.
Y pues lo que es Skyline, que es la marca realmente reconocida y preferida por los instaladores y profesionales. Tenemos más de 20 años de representar esta marca, que es propia Hopsa, y pues por eso hemos llegado a lograr una calidad y a un precio muy accesible, muy atractivo. La ventaja de este producto, ¿cuál es? Es que es muy resistente al pandeo porque es de yeso combinado con fibra mineral, fibra sintética. Igualmente, la calidad del vinil y el yeso, pues la verdad que nos ayuda a que el producto se mantenga en el tiempo desde el punto de vista de que no se pandee. La calidad del vinil. Como podemos ver aquí, este color se mantiene en el tiempo y es por ello que hemos sido cuidadosos de seleccionar un buen proveedor, un buen aliado estratégico para que nos brinde un producto que va a permanecer su tonalidad en el tiempo. Hemos hecho algunas revisiones con respecto a algo que nos hemos encontrado en el mercado y pues cuando hablamos de calidad, pues podemos notar aquí que en algunos casos se van levantando burbujas, como lo podemos notar aquí, y esto básicamente es por la calidad del vinil o en este caso, porque puede ser también por la adhesividad que puede tener entre el vinil y el yeso. En el caso nuestro con el Skyline, de verdad se mantiene en el tiempo, una buena adhesividad a lo que es el yeso y el vinil y se mantiene y no se despega. Así que casi 20 años, más de 20 años ser representante de Skyline aquí en Panamá, nos ha permitido lograr ese posicionamiento con un producto de excelente calidad. Podemos notar también que en otros materiales nos hemos encontrado que el pandeo se da por múltiples razones. En el caso de Skyline, tiene 10% más liviano que lo que hay en el mercado. Esto tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque logramos buena resistencia y a un peso menor. ¿Por qué? Eso permite de que la combinación del yeso con la fibra sintética se mantenga a la misma resistencia y por ser más liviano no se pandea en el tiempo, ¿verdad? Mientras que hay otros que son más pesados, por su propio peso se van pandeando. Escayola es de yeso, máxima elegancia por su look europeo. Tenemos 7 modelos a escoger. Viene con alto relieve. Otro beneficio que tiene es de que es muy resistente a la humedad, alta reflectancia a la luz, que está alrededor entre 80 a 90%. Eso quiere decir que se vuelve sinónimo de lo que es el ahorro de energía por consumo de luz. Igualmente, al ser de yeso es natural. Es producido por Saint-Gobain, que es una empresa de origen francés y tiene fábrica en diferentes partes del mundo. Y nosotros no aprovechamos de lo que es la fábrica que está en México con este producto. ¿Qué recomendaciones hacemos? Es que el mismo es para uso en interiores, por ser de yeso. Así que en áreas cerradas sobre todo. Igualmente, el mismo se debe instalar una vez estén terminados todos los trabajos. Hemos incorporado lo que es el cielo raso de PVC en 2x2. Estamos iniciando con 3 colores: acabado en madera, color blanco y veteada. ¿Qué ventaja tiene? Que es pero muy resistente a la humedad. Tenemos estos 3 colores con diseños muy atractivos y pues la ventaja que ya ustedes la conocen para los que han visto un cielo raso de tablilla PVC, porque se mantiene bien y sobre todo también se pueden colocar en áreas externas, ejemplo, terrazas abiertas o área de estacionamiento, al igual que la parte interna de algún local. Por último, le vamos a hablar de lo que es fibra mineral. La fibra mineral producida por USG, en la cual tiene sus propiedades técnicas, sobre todo en lo que es la reducción del ruido. Ese es su mayor aporte en este producto. Resistente al fuego, alta reflectancia lumínica y tratamiento antimicrobial. De aquí también hay algunas láminas que se utilizan para áreas hospitalarias. ¿Por qué? Por su tratamiento. Igualmente son muy resistentes a lo que es el pandeo.
En especialidades manejamos para aquellos que son arquitectos, especificadores, material en aluminio, apariencia limpia, estilo elegante y sobre todo alto grado de absorción acústica, sobre todo por ser microperforado. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Para salones junta directiva, para salones, áreas de aeropuerto, en fin, donde se requiera reducir el ruido, es uno de los productos más recomendados. Igualmente tenemos algunos modelos para aquellos que pensaban que el cielo raso era totalmente para uso, un producto totalmente horizontal, flat y todo. No, tenemos modelos tridimensionales en la cual le permite a ustedes diseñar un buen cielo raso en un salón de junta o en algo, áreas específicas que ustedes quieran darle un look totalmente diferente. Y la ventaja de este producto es que se puede colocar sobre el emparrillado tradicional de 2x2. Así que para efecto de algún requerimiento especial, pues más adelante se podrán comunicar con alguno de nuestro departamento de ventas para que también le pueda cotizar como un pedido especial. Ok, ¿cuáles serían las aplicaciones más comunes? Sí, vamos a hacer un paréntesis aquí para hacer la pregunta número 2. Sí, vamos a iniciar votaciones. ¿Qué es más importante para usted en un cielo raso? Tomémonos unos segundos y le vamos a agradecer su aporte. Ok, finalizar. Muchísimas gracias. La verdad que vamos a compartir aquí. 57% dice que aísla el calor. Definitivamente es la razón principal por la que la mayoría de nuestros clientes compran el cielo raso y sobre todo pues con la pregunta que iniciamos de que Panamá es caliente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el cielo raso es un buen aliado a este requerimiento, a esta necesidad que tenemos hoy por hoy, pues todos sabemos hacia dónde va la temperatura global. Aquí le compartimos un cuadro de selección en aplicaciones más comunes del cielo raso. Aquí podemos ver que los hemos considerado en aplicaciones residencial, oficina, centro educativo, y de verdad que en el área residencial, pues es donde más tenemos alternativa, que es de PVC, de yeso, de foam y el escayola. Ok, empezamos por la parte del emparrillado de alta precisión, que es Skyline. Tenemos igualmente, al igual que la lámina, tenemos más de 20 años de estar comercializando este emparrillado de alta precisión, el favorito por los profesionales. Cada día, pues, más profesionales en las instalaciones de cielo raso nos escogen por este material, ¿verdad? Esta marca. Aquí hemos hecho también un pequeño comparativo de la resistencia de los perfiles con respecto a lo que hemos encontrado en el mercado. Y cuando hablamos de resistencia, va acompañado de lo que es el peso del acero. En este caso, las T-conectoras, que son las más pequeñas, de 2 pies y 4 pies, pues la variación era un 1%. Realmente allí no es donde se apoya la carga del peso o el peso de la lámina de cielo raso, sino más bien en lo que son las T principales, que son las de 12 pies, y tenemos una diferencia en peso de nuestro perfil de 18% en comparación a lo que tenemos ahí en el mercado. Y en el ángulo, 33%. Así que la verdad que hemos sido muy cuidadosos en tener un perfil muy resistente, de tal manera que no permita que las láminas se deflecten
porque, o el mismo ángulo sobre todo, que a veces vemos cielo raso instalado, en la cual el ángulo está un poco abierto, ¿verdad? Empezamos con los tips de instalación. No es necesario, hago la observación, que anoten, vamos a estar pasando slide un poquito rápido, sin embargo, pues lo vamos a compartir con ustedes en lo que resta de la tarde para que ustedes lo tengan en sus correos y lo puedan revisar. Así que, nuevamente, no es necesario que anoten. Okay. Aquí tenemos, para dar ya una idea de cómo es el sistema de cielo raso, un pequeño esquemático, dónde va el ángulo perimetral, que es el que va hacia la pared, lo que es la lámina de cielo raso, la T principal, que es esta que está aquí, y muy importante, pues aquí viene lo que es el clip, que entra entre macho y hembra. Igualmente la unión queda machimbrado, o sea que queda totalmente flush y no se ve el corte, ¿verdad? Y los perfiles secundarios, que serían las T de 4 y de 2 pies, que son las conectoras para colocar el emparrillado. Ok, como cada trabajo que queramos hacer para que salga bien, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos un minuto para planear el trabajo. En este caso, ya tenemos los principales productos que vamos a instalar, que son las T's, los ángulos, las láminas y los colgantes, o sea, el alambre o la barra enroscada. En este caso, podemos señalar el área en la cual vamos a colocar cielo raso y cómo sería nuestra expectativa ya con el cielo raso instalado, tal como aparece aquí en este esquemático, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Primeramente buscamos la medida del local. Ejemplo, que si sea un área cuadrada, buscamos la parte del punto central, midiendo de un lado a otro de la pared, dividiéndola entre dos, y ahí sería lo mismo que repetiríamos con los 4 lados de la pared para identificar el punto. Luego hacemos la guía para colocar la primera T principal, que es donde va a ser el marco inicial para instalar nuestro cielo raso, y por último hacemos el despiece. Aquí podemos ver que puede ser longitudinalmente o transversalmente, si es el caso de una lámina de 2x2 o 2x4, ¿verdad? Importante que donde vayamos a colocar cielo raso, un tip importante es asegurarnos que tenga ventilación. ¿Por qué? Si es una residencia y no tiene el hueco para ventilación, habría que hacerlo, ¿verdad? Si nosotros mismos somos los que vamos a instalar nuestro cielo raso en nuestras casas, pues abramos un hueco de tal manera que hay un espacio para luego colocar esa parrilla que se ve aquí y haya ventilación cruzada, y así evitamos que el cielo raso se nos vaya a pandear en el futuro, ¿verdad? Importante que el mismo esté por arriba de la línea que nosotros vamos a colocar el cielo raso. Así que es un tip que es clave. Puede ser muy buena calidad del cielo raso, pero se nos puede pandear en el tiempo si no tomamos esto en cuenta. Ok. Aquí lo primero que hacemos para apertura de caja es cuando se trata de dos materiales exclusivos, que son escayola, que es de yeso, o la fibra mineral de USG. El fabricante recomienda que se vaya entre 24 a 48 horas antes se abra la caja. ¿Con qué propósito? De que se adapte a la temperatura y a la humedad del área, para que al final no se le vaya a afectar el producto. Así que, mientras tanto, podemos ir instalando lo que es el emparrillado para ganar tiempo, ¿verdad? Y cuando vayamos a instalar cada una de estas láminas, que son muy delicadas en el manejo, pues se van retirando individualmente. Ok. Una vez que ya vayamos a instalar nuestro cielo raso, tenemos que definir altura. Como podemos ver aquí, buscamos siempre la parte más baja del techo. Si el área o el local no es muy alto, asegurémonos por lo menos que trabajemos entre 4 a 6 pulgadas libres de este punto, que es más bajo, hacia abajo, de tal manera que podamos meter la mano y colocar los materiales sin dificultad. Claro está, para aquellas casas que tienen mayor altura, pues no tiene inconveniente. Y una vez que definamos eso, marcamos con una cinta y luego seguimos los siguientes pasos. Con este producto, que es lo más recomendado, que es el marcador de línea,
que lleva tiza azul y el que viene con el hilo, perdón, el nivel de hilo, nos ayuda a marcar el nivel y sobre todo para colocar el recorrido, para definir el recorrido del ángulo. Entonces, importante, trabajemos siempre con alguien, algún compañero que nos ayude a mantener el nivel y luego con la herramienta se va haciendo el recorrido de izquierda a derecha hasta ir marcando hasta lo largo de la longitud del hilo. Ahí lo marcan, queda siempre marcado en ese azul, sabiendo que esta partecita aquí es donde va a ir el tope superior del ángulo, ¿verdad? Una vez que tengamos eso ya marcado, podemos iniciar con lo que es la colocación del ángulo. En este sentido, cuando se trata de paredes de gypsum, recomendamos que sea el tornillo para gypsum de 1 1/4. Si es de pared de bloque, utilizar clavos de 3/4 para utilizar con pistola de impacto o clavo de acero para utilizar con martillo también. Dependiendo de las herramientas que usted tenga, así mismo puede hacer uso de la colocación del ángulo. Importante para que un cielo raso quede bien firme, los ángulos lo recomendamos que se claven o se fijen cada 30 centímetros. Una vez que hayamos colocado todos los ángulos en el perímetro de los 4 lados de la pared, iniciamos ya con lo que es la definición del centro del área. ¿Cómo aparece aquí? ¿Verdad? Tomamos la medida de un punto al otro, dividimos entre 2 y hacemos esta misma operación en los 4 lados de la pared y tiramos una línea aquí y logramos tener el centro. ¿Esto con qué propósito es? Con el propósito de colocar la primera línea de T principal, que es donde va a soportar la mayor carga del cielo raso, ¿verdad? ¿Qué colocaríamos aquí? ¿Qué colocaríamos aquí? Primeramente es el hilo, que lo fijamos en la parte del centro de la pared para amarrarlo de un punto a otro, de tal manera que nos sirva tanto de nivel como para lo que es la guía de la línea de la T principal. Una vez tengamos los hilos en sentido de cruz, de tal manera que vayamos a colocar la T principal sobre la misma, entonces ya tenemos preparado para ir colocando el colgantes, que puede ser de varilla roscada o alambre, y entonces para colocar lo que es la T principal. En el caso de estructura de carriola, podemos utilizar tornillo de techo, lo fijamos a la carriola y luego nos ponemos lo que es el alambre, y si es losa podemos utilizar clavo de ojete con pistola de impacto. Se empezará instalando también todos los colgantes sobre la dirección de la T principal para llegar desde un extremo al otro de la pared. Luego instalamos la primera T principal, que en este caso la instalaríamos a la mitad, de tal manera que como la T es de 12 pies, la colgaríamos a lo que es 6 pies, de tal manera que ese sea el punto de partida. Y luego, aquí es un tip clave, que todas las T principal deben ir siempre por encima del nivel del hilo, para que se vayan manteniendo el nivel desde el inicio. Aquí, pues, la ventaja de la T principal, pues, es la guía, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Lo que son las conexiones T principales de 12, colocamos con el otro extremo, de tal manera que vaya hembra y macho, ¿verdad? Con este clip que sobresale y vaya trabando y vaya acoplándose entre sí, de tal manera que esto, como un producto ya muy bien diseñado, entraría con un acople machimbrado, de tal manera que cuando usted lo ve se vea casi que continuo. Tip clave, pues si hay que cortar alguna T12, se corta en lo extremo hacia donde va lo que es el ángulo, ¿verdad? Como en este caso, siempre aquí donde va la parte que se corta. Aquí, pues, importante, se puede llevar de tal manera que se pueda entrar a presión y que no tenga juego,
o también se puede utilizar con lo que es remache para mayor fijación. Y pues aquí también se puede cortar con una tijera de hojalatero, que son tijeras para cortar metal. Así que importante, la T, el corte se hace pegado hacia el ángulo, o sea, donde va la pared. De tal manera que se vea un cielo raso muy limpio, muy continuo, y pues se puede evitar las uniones o cortes de emparrillado de T, que eso pues no quedaría bien si lo hacemos así. Bueno, ya una vez coloquemos las T principales, vamos a utilizar lo que son ya las T conectoras. Por ejemplo, cada 4 pies de separación de las T principales, colocamos las T de 4 pulgadas, que son las que se van a conectar a las T de 12. Posteriormente, que son entre esta y la de 12 pies que están acá, o aquí, podemos apreciar acá con la otra T. Aquí pues, es la parte donde se van colocando lo que es la T de 12. Posteriormente, las T de 2 igualmente se conectarían entre las T de 4, o sea, en la mitad a la otra mitad, ya en una forma transversal, para ir formando lo que es los cuadrados de T de 2, como podemos apreciar aquí. Importante que a medida que vayamos instalando, nosotros estemos observando muy bien lo que es el nivel, porque un buen cielo raso instalado va a depender mucho del nivel del mismo y sobre todo que vaya a escuadra. Por eso es importante tener 3 hilos de tal manera que vayan paralelamente 2 hilos y uno transversalmente para asegurarnos que vaya a escuadra. Hay muchas formas de asegurarse de que el producto está quedando a escuadra. Es una midiendo en forma de X. Si ambas partes aquí son de la misma medida, es una buena señal que vamos instalando un cielo raso a escuadra, o simplemente colocando también una lámina en esta sección aquí y que entre, la hará, como vemos apreciar aquí, que entre holgada. Si entra con holgura, de verdad, eso nos da una buena señal que el cielo raso está quedando a escuadra y que esté quedando también a nivel. Si entra, si entra forzosamente o forzada, es el momento que todavía debemos ajustar ahí el emparrillado para que no tengamos inconveniente. Y una vez ya estemos claros de que el cielo raso, ¿verdad?, está siendo bien instalado y que entra con holgura las láminas, entonces podemos hacer el amarre definitivo del alambre, de tal manera que podemos estar seguros que no vamos a tener inconveniente. Porque una vez hayamos instalado todas las láminas enteras en el emparrillado, sabemos siempre que toda área generalmente siempre queda un área que no entra la lámina completa porque es más pequeña. ¿Okay? En este caso, ¿qué hacemos? Medimos el espacio, tanto ancho por largo, ¿verdad? Para asegurarnos de cuál es el tamaño de la lámina que tenemos que recortar. Y una vez que hayamos tomado la medida, pues procedemos a hacer los cortes para hacer los remates o la cuchilla, como algunos le decimos, que es más que nada el espacio del emparrillado que queda entre la pared y las últimas T's, que pues siempre se necesita cortar. En el caso de lo que son láminas de fibra mineral, láminas de yeso, láminas de PVC o de foam, pues la recomendación para corte debe ser colocada sobre una base horizontal, de tal manera que nos permita hacer los cortes de una forma muy sencilla. Si habláramos de escayola, que es de yeso, una lámina más gruesa, con relieve y todo, en la cual si lo hacemos de una forma horizontal, el riesgo de cometer o que se nos quiebre la lámina son altos. Entonces, en ese sentido, la ponemos verticalmente de tal manera que haga, pues no se nos dañe. Y en este caso utilizaríamos una sierra tipo rabiosorra, de tal manera que el corte sea muy sencillo. Para cuando se trata de láminas biseladas,
hacemos un corte muy sencillo. Esta sección de aquí donde vamos a cortar la lámina que requiere bisel, simplemente lo cortamos a la distancia máxima de la profundidad del bisel. Pocas palabras, puede ser 1/8 pulgada, que muchas veces es la profundidad del bisel, y luego entonces hacemos un corte transversal para que las láminas pues simplemente se le hace el saque y que pueda estar bien cortada para el efecto del bisel y no se note. ¿Ok? Una vez hayamos hecho el corte de la lámina, procedemos entonces a colocar cada uno de las piezas que hayamos cortado. Importante, a medida que usted vaya recortando las láminas, vaya colocándola en un espacio específico, un área específica, de tal manera que ustedes en los diferentes cortes, ustedes puedan ir tomando y midiendo a ver si de las láminas cortadas sale alguna para los demás espacios, de tal manera que puedan optimizar la cantidad de material al máximo posible. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que ahorrar, ¿verdad? Así que si la lámina cortada pues no entra con fricción, nuevamente es señal que tiene que hacer un pequeño recorte de tal manera que la misma entre con holgura. ¿Ok? Para cuando necesitamos hacer cortes, ya sea para cuando vamos a colocar una luz tipo Ojibwe o pues alguna salida de detector de humo, etcétera, es importante que marquemos, ya sea con un compás, puede ser con una escuadra, dependiendo la forma de lo que usted van a colocar. Importante señalar que debe ser liviano. Si es liviano, si la puede llevar. Si es muy pesada, pues sí recomendamos que se fije con colgantes hacia la estructura, ya sea la losa o ya sea el techo. Una vez que lo dibujamos, pues procedemos ya a hacer los cortes, ¿verdad? Como aparece en esta figura, ¿verdad? Y ya entonces podemos instalar lo que es posteriormente la lámpara, la salida de la lámpara. Así que en la instalación de las láminas, tip clave, al momento de manipular e instalar las láminas, utilizar guantes de algodón. ¿Por qué? Y que sean limpios. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces el emparrillado, ya sea por el área en que lo colocamos el mismo, se puede llenar de polvo y pues ahí cuando lo estamos instalando, pues no nos damos cuenta que pues quizás nuestras manos están un poquitito sucias y la recomendación más saludable que hacemos es que nos lavamos las manos, nos colocamos unos guantes de algodón que sean suaves para no rayar las láminas, sobre todo cuando son de fibra mineral o escayola. Son láminas muy delicadas en el manejo, pero una vez nosotros nos coloquemos los guantes, podemos ir tratando cada una de las láminas con pues guantes y de verdad no se ensucia y no tenemos que estar tomando esos correctivos posteriormente, ¿verdad? Porque limpiar también sería un paso innecesario si lo podemos evitar solamente con unos guantes de algodón muy suave, ¿verdad? Aquí pues les muestro un cielo raso terminado, que en este caso es cielo raso biselado, ¿verdad? Que es el que sobresale del emparrillado, que también puede ser el de escayola o de fibra mineral, según sea el caso. Ya aquí tenemos otra foto en una escuela, donde usted ve ese cielo raso terminado, muy bonito, y pues la verdad que elegante, sobre todo para cuando requerimos embellecer un lugar, teniendo varias ventajas, que es la ventaja acústica, térmica, sabiendo que en Panamá el calor es muy alto, muy fuerte, ¿verdad? Así que pues con esto bajamos la temperatura y muy importante la acústica, sobre todo hoy por hoy que estamos en teletrabajo, los muchachos están estudiando en sus casas, en fin, necesitamos aislarlo y la solución de cielo raso es muy práctica porque nos ayuda a todos estos beneficios, acústico, térmico y sobre todo pues la parte acá de vistosidad en el local. Algunos errores comunes que no hemos visto en el mercado, sobre todo en la instalación, son las T principal cortadas. Aquí, pues, la verdad que hacemos una buena inversión, pero estos detallitos para optimizar a veces el material no son saludables.
Recordemos que cuando vamos a cortar una T por una otra razón, la misma tiene que ser cortada a la pieza que se va a conectar al ángulo directamente. De tal manera, ¿por qué? Porque la T es donde reposa la mayor carga de la lámina de cielo raso. Así que evitemos hacer este tipo de cortes. Simplemente las uniones serían entre el hembra y macho de lo que es el perfil, y si necesitamos cortar, sea para la parte del ángulo, de tal manera que no se note. Aquí pues también podemos mencionar algunas piezas que nos hemos encontrado en el mercado, que es el emparrillado de baja resistencia, y esto es básicamente con el comparativo que hicimos en cuanto al peso del mismo. Realmente se ve abierto, y básicamente cuando se ve abierto así es porque el ángulo era un poco delgado, y quizás tratamos de conseguir unos centavos menos de precio, pero realmente después no vamos a tener un cielo raso con el acabado o la vistosidad que realmente esperábamos. Igualmente también podemos señalar algunas situaciones que se nos dan aquí, lo que es el pandeo. El pandeo nuevamente es por la calidad del yeso, muy pesado también, y entonces pues se nos va deflectando la lámina y de verdad no se logra la vistosidad que muchas veces queremos buscar en el cielo raso. Igualmente, las tonalidades también, y eso es por ser como es vinil de baja calidad, en la cual se va deteriorando, se va degradando el color. Okay. Recordando algunos tips claves, aquí lo dejo con algunos de los puntos que ya habían mencionado, lo que es la ventilación, usar herramientas Chaline, cielo raso debe entrar con holgura, de tal manera que observemos cuáles son los tips claves en el proceso de instalación. Sí, igualmente, como lo dije al inicio, esta información ustedes la van a tener hoy mismo. Hoy mismo la van a tener en la tarde para que ustedes la puedan repasar, puedan instalar su propio cielo raso, y no duden que si tienen, requieran algún apoyo, se puedan acercar a cualquiera de nuestras instalaciones, las 14 sucursales que tenemos, en la cual tenemos el personal preparado para que le ayude en lo que son los cálculos, que también igualmente le vamos a proporcionar una pequeña hojita de cálculo muy sencilla, que ustedes mismos van a poder hacer sus cálculos de cielo raso, de tal manera que ustedes los podrán comprar, podrán acercarse a los diferentes, las diferentes sucursales que tenemos a lo largo del país, de tal manera que ustedes compren directamente en nuestras instalaciones y puedan adquirir un producto de calidad, con una asesoría técnica, y que de verdad no lo vamos a ver solo. Foxa de verdad ha sido pionera en lo que es cielo raso por muchos años, y pues hoy por hoy nuestra intención es siempre ir de la mano con ustedes para que logren esa expectativa, ¿verdad? Es una inversión, y como tal, siempre ha sido la intención nuestra de que esa inversión ustedes vean los frutos, y sobre todo en este caso que vemos que más del 50% quiere instalar su propio cielo raso. O sea que eso de verdad nos ayuda, nos motiva saber que ustedes mismos quieren hacerlo, y créanme que no van a estar solos, les vamos a estar dando mucha orientación. Así que también les recuerdo aquí algunos tips de lo que es mantenimiento, y sobre todo en áreas donde hay mucho polvo. Puede ser de 3 a 6 meses, si así ustedes lo consideran. Pero para áreas en donde no hay mucho polvo, ustedes lo pueden hacer quizás una vez al año o más, dependiendo si no hay mucho polvo. ¿Ok? Otros tips de cuidado y mantenimiento, sobre todo cuando tenemos parrilla de ventilación en las paredes externas, importante que nos aseguremos que si es un área donde hay mucho polvo, la quitemos, la lavemos y la coloquemos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no va a haber la ventilación requerida cruzada que debe haber entre el cielo raso y el techo, cuando se trata de residencia o cuando se trata de losa. Simplemente pues hay difusores de aire, de tal manera que siempre permita el paso del aire y no se pandee por falta de pequeño detalle, ¿verdad? Que al final nos puede dañar la inversión. En los casos de donde hayan objetos pesados, importante, quítenlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque les puede ocasionar un accidente. El cielo raso no es para colocar objetos pesados,
más bien en ese caso se apoyan de la estructura del techo, si es residencia, o de las losas, de tal manera que podamos asegurarnos de que ese objeto no se va a caer. Para efecto de limpieza, pues el foam usted lo pueden limpiar con esponja seca o lavarla con agua y jabón si se hace necesario. Y en el caso de yeso se puede utilizar con esponja y sobre todo en área de cocina por el tema de la grasa y todo, con 409 también le puede dar un buen mantenimiento y quedan como nuevas. En el caso de PVC pueden utilizar también lo que es esponja húmeda y lo que es escayola y fibra mineral, por ser productos mucho más sensible o delicado, pueden utilizar una brocha, pueden utilizar un cepillo de dientes suave o una mopa como la que mostramos aquí, de tal manera que no rayemos el material. Okay. Aquí ustedes van a tener esta pequeña hojita de cálculo en la cual ustedes podrán hacer su propio cálculo de materiales, ¿verdad? Las cantidades aquí son aproximadas, igualmente pueden sentirse con la tranquilidad de comprar esta cantidad. Y si por una otra razón hicieron una medida que no fue, aquí le permite hacer ajustes. Sin embargo, importante, cada vez que vayamos a instalar un cielo raso, midamos 1 y 2 veces la altura, el nivel, para asegurarnos que estamos bien en cuanto a la altura que habíamos definido, ¿verdad? Entonces, ejemplo, aquí tenemos un caso muy particular, un área de 3 metros por 4 metros, que son básicamente algo muy sencillo. 2.96 es la equivalencia, ya con un poquitito de merma o desperdicio, por metro cuadrado. En esta área 3x4 serían 36 láminas, y las T principales serían 3 T's, y lo que son T conectora de 4 y de 2 pies serían 17 cada una, y el ángulo básicamente serían 4. Aquí, ¿cómo sacamos los ángulos? Básicamente por un factor de 0.27 con respecto a 3.66, que es la pieza completa, así que sumamos los metros lineal del perímetro de la pared, 3, 4, son 14 metros lineales. 14 metros lineales básicamente nos da a 4 láminas, porque el ángulo es de 3.66. ¿Ok? Ya iniciamos, finalizamos con esto la pequeña presentación de lo que es cielo raso, y pues iniciamos lo que es el periodo de preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, señor Raimundo, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a proceder a la parte de la lectura de las preguntas y respuestas de los clientes. Les agradecemos, por favor, que al lado de la sesión de chatear ven un pequeño icono que dice preguntas y respuestas. Por favor, coloquen sus preguntas ahí para poder leerlas, para que el señor Raimundo pueda contestarlas. Y empezamos, pues, algunas de las preguntas que tenemos son... El señor Carlos pregunta si el vinil se puede usar en áreas de cocina. Sí, claro que sí. El cielo raso vinil se utiliza, y el mantenimiento en este caso, San Carlos, es con 409, pero no es tan inmediato, sino que cuando usted vea si por una otra razón el área no tiene un extractor de grasa, pues si impregna un poquitito, se limpia con 409, de tal manera que el cielo raso vuelva a tomar su color natural. El señor Ricardo nos consulta cómo se corta el cielo raso tipo escayola. Creo que lo vimos ya en una de las Correcto, de las el cielo raso, correcto, Natalie, gracias. El cielo raso tipo escayola se corta con una sierra sencilla, este tipo de rabo de zorra, que son cortas, delgadas, y se coloca verticalmente porque para evitar que las mismas se vaya a rajar en el proceso de corte, ¿no? Entonces, como tiene mucho relieve y se lo apoya en superficie plana, sí se corre el riesgo de que se quede. Así que en este caso nuevamente es que sea verticalmente, y eso le permite que la lámina no se le vaya a quebrar. La señora Lizania nos consulta si usa PVC, ¿le aislaría o ayudaría el ruido en el área de la casa? Ok, ahí el ruido básicamente se aísla por el yeso. Tiene sus propiedades acústicas también, y pues es lo que más le aporta. El vinil pues es un acabado que es lo que da la vistosidad y de diseños variados, de tal manera que el cliente pueda escoger según su gusto, ¿no? Pero básicamente el de mayor aporte sería el yeso.
con respecto al ruido. El señor Dorians nos pregunta qué distancia de llegar el alambre a la T principal. Ok, cada 4 piezas Dorians se coloca los colgantes o el alambre a lo largo de donde va a estar el recorrido de la T principal y empezando siempre desde el centro. Y ahí usted coloca también la primera T, va a la mitad de centro a centro, ¿verdad? De tal manera que hacia la derecha y luego hacia la izquierda usted va conectando las diferentes T según el tamaño del local en que usted va a instalar el cielo raso, ¿verdad? El señor Osiris nos consulta qué calibre de alambre se utiliza y los tornillos que se usan en el techo de 3/4 y de qué clase son. Ok, el calibre del alambre va a depender del tipo de material que va a utilizar. Ejemplo, si consideráramos escayola, que es un poquito pesada, puede utilizar varilla roscada, pero si no tiene varilla roscada, puede utilizar calibre 10 o calibre 12. En el caso de fibra mineral, puede utilizar calibre 12. Y en el caso de yeso, PVC, puede utilizar lo que es 14 o 16. Y en el caso de lo que es foam, que es la más liviana, con calibre 16 está perfecto. Y para efectos del tornillo, si permito, y para efectos del tornillo son los tornillos 3/4 de techo, se fija en la carriola y ahí entonces se amarra el colgante, o sea, el alambre. Ok. El señor Barroso nos consulta cómo hace con el cielo raso de foam para que no se levante la brisa o el viento. Qué bien, señor Barroso. A medida que usted va colocando lo que es la lámina, así mismo usted amarra desde el ángulo, donde está al final de la pared, una pequeña guía donde usted se va amarrando el alambre, lleva una línea de alambre por arriba de lo que es la lámina. Va colocando una lámina y entonces va colocando como que si estuviera cosiendo entre las T conectoras, que serían las T cortas, ¿verdad? De 4 pies, usted va pasándole por arriba de esa T, tiene unos orificios, el alambre, de tal manera que el alambre va prácticamente a la mitad de la T, de tal manera que al final usted va a llevar extremo a extremo y el alambre no va a permitir que la lámina se levante fácilmente. ¿Por qué? Porque va a estar ya casi que con un punto, un tope ahí, que el viento no la levanta y sobre todo pues en momento de verano, ¿no? Y hay áreas que tienen mucha brisa, con eso evita que se levante. El señor Quiroz nos pregunta si es posible trabajar solo con T principales de 12 y las T cortas de 2, sin el uso de la T de 4. Para cuando se trata de láminas de 2x2, por supuesto, sí lo puede hacer. Cuesta un poquitito más, porque las T principales pues son T fuertes, gruesas, pero sí, la respuesta sí lo puede utilizar, solamente se colocan las T de 12 cada 2 pies y simplemente se utilizan las de 2 pies como conectora. Queda muy bonito, de verdad que sí. Lo único que cuesta un poquitito más, pero puede hacer el ejercicio y al final es un asunto de gusto versus la diferencia que pueda pagar en precio. La respuesta nuevamente sí lo puede hacer. El señor Toshiba nos consulta cómo se cobra la instalación de cielo raso, cómo sería la mano de obra, por metros cuadrados o cómo. Ok, se cobra por metro cuadrado y en este caso sí le recomendamos pues que es muy abierto porque ¿qué sucede? Hay instaladores con mucha experiencia que cobran según pues ya el recorrido, la trayectoria que hayan tenido y hay otros que están empezando cobran menos, pero siempre se hace por metros cuadrados y la misma va a depender de la cantidad de metros cuadrados a instalar. No es lo mismo instalar, por ejemplo, un área 3x3 o 3x4, como fue el ejemplo que utilizamos, o un área de 100 metros, 200 metros, 500 metros. Así que va a ser proporcional. Generalmente tienen una guía base, pero al final va a depender de el área en que van a colocar eso, si tiene que movilizarse, si tiene la cantidad o la dificultad. ¿Por qué? Porque la dificultad también es por la altura o los tipos de pared, porque a veces las paredes a veces no están bien cuadradas. Entonces, en fin, hay esas variantes también. Adelante, Natalie. ¿Más preguntas? Sí, el señor Cedeño nos consulta si es recomendable atornillar las T a los ángulos para mayor fijación. Ok, perfecto. Una buena pregunta, sobre todo cuando se trata de la T principal,
a lo que es el ángulo, ahí se recomienda, para efecto de más seguridad, que se utilice remache tipo ojalatero, todavía para mejor firmeza. Sin embargo, hay algunos clientes que dicen, oye, yo no quiero el remache. Entonces, en este sentido, trataría de que el corte sea lo más preciso para que entre un poquitito a presión. Así que hay las dos opciones, pero el remache es una buena opción, sobre todo en momentos en los cuales quiere lograr mejor firmeza. Y en este caso, pues sí, también contamos nosotros con lo que son remaches. Remachadora también tenemos y las brocas también para abrir el hueco. Así que siéntanse en la confianza que también en Hopsa podrán encontrar estos materiales. El señor Saño también pregunta qué tantas ventilaciones se deben colocar. Por ejemplo, para un área de 10 metros cuadrados, ¿cuánto sería aproximadamente? Mire, básicamente siempre utilizamos, por muy pequeña que sea el área, 10 metros cuadrados realmente es pequeña, pero sí pueden haber dos parrillas de ambos lados, de tal manera que entre más ventilación tenga, la calidad, perdón, la calidad del cielo raso no se ve afectada. Así que, pues ustedes colocarán la cantidad de ventilación según lo que ustedes vayan considerando. ¿Por qué? Porque es por áreas que se deben colocar. El señor Rogelio nos pregunta qué producto ofrece mejor aislamiento acústico entre escayola y fibromineral. Ok, definitivamente fibra mineral. Esa tiene mejores propiedades acústicas y dependiendo de lo que se quiera buscar en ese momento, nosotros tenemos algunos modelos que recomendaríamos según el uso, el área en que vaya a utilizarse este cielo raso. Pero sí, el fibra mineral, su ventaja clave es la acústica. El señor Johan pregunta qué altura promedio es recomendable para la instalación del cielo raso para protección térmica. Ok, siempre es importante ver cuál es la disponibilidad o el espacio en la que se van a colocar. Definitivamente que entre más espacio ustedes den entre el techo, si es una residencia, y la línea de cielo raso, lo que es la ventaja tanto acústica como térmica, les ayuda muchísimo. Claro está, eso va a depender nuevamente siempre de la altura del cielo raso, ¿no? Siempre la altura mínima del cielo raso debe estar por arriba de la puerta principal. ¿Por qué? Porque sabemos que hay casas un poco bajas y entonces pues empezamos ya a colocar nuestro cielo raso a 240, a 235 como mínimo, pero sí, siempre va a depender de la altura del techo, ¿no? En la medida que el techo sea más alto, podemos dejar un buen colchón de tal manera que nos sirva para el aporte térmico y acústico. Ajá, la señora Diana nos consulta que en base a nuestra experiencia si el foam tiene pandeo. No, la verdad que no. Mire, esa es una de las ventajas que tiene el producto. Ese foam, el material se utiliza con una densidad pues un poquito alta y no se pandea. Todo lo contrario, se mantiene en el tiempo. Así que siéntase la tranquilidad que no va a tener problema de pandeo. La señora Inés nos consulta qué material es mejor para el área del baño. Ok, para el área del baño ahí pueden utilizar varios. Número uno, primero debe estar ventilado, ¿ok? Siempre con su ventanita de baño y ahí pues generalmente pues si utilizamos el de yeso, puede ser el mismo producto en todo el recorrido en todo el área de la casa. Simplemente debe estar ventilado, ¿no? Pues, que es clave para cualquier cielo raso. La señora Rocha nos consulta si podemos repetir el cálculo de materiales. Sí, se lo vamos a enviar. Dígale a la señora Rosa que con toda confianza hoy en la tarde va a tenerlo en su correo, que es parte del aporte que queremos hacer en este día. Bien, el señor Omar Meneses nos pregunta qué hacemos cuando tenemos locales en edificios donde no existe ventilación en losas o paredes. Ok, generalmente cuando se trata de edificio, allí es un poco más difícil porque realmente si tienen ducto de aire acondicionado, pues se permite colocar parrilla de ventilación cuando hay ductería de aire acondicionado. Si no lo hay, entonces lo que se hace es que ustedes colocan algunas parrillas que pueden ser cuadriculadas, que eso es lo que haría las veces de ventilación, si no tiene aire acondicionado.
son cuadriculadas abiertas. Eso también le permite que haya ventilación hacia lo que es entre la losa y el cielo raso, de tal manera que no se le vaya a pandear por esto, pero siempre deben dejar eso. La señora Julián nos pregunta, ¿el calibre o calidad del cielo raso en la cocina? Ok, la calidad, en cielo raso de la cocina puede utilizar igualmente el de vinil. El de vinil o el de PVC. Eso también pues son buenos productos y nuevamente el mantenimiento se le da con 409. El señor William nos pregunta, ¿cómo se hace en caso de que el área no es por metros cuadrados, o sea, no es totalmente cuadrada para que todo quede simétrico? Claro, ahí está, buena pregunta. Tal como lo mencionamos al inicio, se planifica de tal manera que nosotros medimos los 4 lados de la pared, lo dividimos entre 2 para buscar cuál es el centro de la pared y luego ponemos un hilo en cada lado de tal manera que ahí medimos el centro de la área y ahí colocamos la mitad, la T principal que es 12 pies y pues va a la mitad, 6 pies va ahí, se coloca ahí y entonces para llevarla simétricamente usted va colocando las T de 12, se la va conectando entre el clip hembra y macho de tal manera que la va a unir al final. En la mayoría de los lugares nunca termina exacto, entonces ahí donde se cortarían ya al final la T de 12 en ambos extremos para conectarlo a lo que son los ángulos. Y ahí una vez que se colocan los diferentes conectores, entonces ustedes lo que van haciendo es ya haciendo el corte de ese lado, pero sí, se logra un cielo raso bien simétrico, bien distribuido, de tal manera que se corta serían en los bordes o en las uniones ya con el ángulo. El señor Joel consulta, cuando se instala el cielo raso con inclinación de techo, ¿los ángulos cómo se instalarían? Cuando se inclina, ¿va a la misma inclinación del techo? ¿Es lo que entendí? ¿O? Cuando se instala cielo raso con inclinación de techo, sí, ajá. Sí, porque lo primero, pues un buen cielo raso generalmente debe ser totalmente horizontal para que quede pues la vistosidad y todo. Y ahí lo que hacemos es que buscamos siempre el punto más bajo del techo. Y ahí donde definimos cuál es el espacio que debe haber entre el punto más bajo del techo y donde van los ángulos. Lo recomendado ahí, por muy pequeño, la altura que sea, es de que sea de entre 4 a 6 pulgadas, de tal manera que nos permita colocar el material y meter las manos de tal manera que podamos trabajar sin dificultad. El señor Víctor nos pregunta, buen día, ¿se puede fijar con ángulos en vez de alambre calibre 16? Por supuesto, hay instaladores que utilizan ángulos y es para efectos de firmeza también lo van a lograr. Lo que sí que es un poco más difícil trabajarlo con ángulos, pero sí tenemos instaladores ya que han ido desarrollando esa expertise para hacer la instalación con ángulo. Cuesta un poquitito más porque el ángulo vale mucho más que lo que es el alambre. El señor Gabo nos consulta, cuando uno corta una lámina de yeso, ¿cómo se debería realizar de manera correcta? Y adicional, ¿cómo se sellaría esa parte para cortarla para que no se salga el yeso? ¿Me puede repetir que no le escuché bien? Disculpe. Cuando uno corta la lámina de yeso, ¿cómo se debería realizar de manera correcta? Y adicionalmente, ¿cómo se sellaría esa parte cortada para que no se salga el yeso? Ok, buena pregunta, Natalie, porque primero el corte lo hacemos sobre una mesa con exacto y en la calidad que nosotros utilizamos, sobre todo Skyline, no requiere sellar eso, sino que lo que es el yeso viene tan denso que no se desprende fácilmente. ¿Ok? El señor Martínez nos consulta, ¿se puede instalar de un cielo raso antiguo a uno más moderno con el mismo emparrillado? Claro que sí. Al inicio, cuando hablaba de lo que era el cielo raso de PVC, también lo habíamos comentado como una alternativa para aquellos clientes que ya tenían su cielo raso y a lo mejor querían cambiar las láminas, el cielo raso PVC. Hoy por hoy, pues que cada día también los clientes lo prefieren más por la ventaja del producto que es. Entonces también se podría cambiar y utilizar uno de PVC o el de yeso, cualquiera de los dos. Pero muy bien lo puede hacer después que él
emparrillado esté en buenas condiciones. Nos consultan cómo es mejor tomar la medida correcta para colocar los ángulos, desde el piso o desde arriba, ya que puede haber desnivel de las paredes de arriba. Ok, primeramente se toma la medida desde el piso hacia el punto que nosotros vamos a colocar el ángulo, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos marcado, ahí empezamos con un punto, de un punto izquierdo, un punto A, un punto B, entonces con el nivel de hilo, nosotros vamos tomando el nivel, sabiendo que pueden haber diferencias y todo, pues el nivel del hilo define y corrige cualquier dificultad. De ahí esa es la marca que nos va a decir. Así que con el nivel del hilo, o sea, el Chuck Line, que es el que trae la pintura azul, el hilo y el nivel, eso nos permite tomar fácilmente. Es un producto bastante económico que también lo puede conseguir en Hobson. El señor Julio nos consulta si los ángulos se pueden clavar con pistolas de fuerza o solo clavos como lo mencionó. Ok, hay varias alternativas. Si es para pared, clavo de acero con martillo o pistola de impacto ya con fulminante y el clavo de acero. Cualquiera de las dos opciones. Todo depende que les sea más práctico ustedes utilizar. El señor Ricardo nos consulta qué tamaño recomienda de los respiradores. Tiene bastante altura en su techo de zinc y carriolas y aún se siente el calor. Tiene láminas de foam. Ok, hay parrillas que pueden ser de 8 por 16, que son pues la más recomendable si el techo es muy alto. Entonces, de tal manera que entre más parrilla de ventilación le pueda colocar sin que se vea muy exagerado, eso le ayuda a bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque entonces va a haber ventilación cruzada, que es lo que realmente se busca en una casa. El señor Berestein nos consulta qué tornillos son los adecuados para el cielo raso de PVC. En el caso del cielo raso de PVC, pues aquí realmente el tornillo es para fijar los colgadores hacia la carriola, pero realmente en cielo raso PVC solamente va apoyado sobre superficie del emparrillado, ¿no? Así que en este caso es el tornillo que se acopla a las carriolas. Sí, nos hacen muchas consultas para colocar el cielo raso de PVC, si es igual a los procedimientos brindados de los otros cielos rasos, al ser de 2x2. No, en este caso es sumamente sencillo porque al ser 2x2 se va a instalar sobre el emparrillado. O sea que aquí la clave es instalar un buen parrillado, bien alineado, bien aprumado, y nuevamente usted va colocando las láminas que usted considere, que puede ser PVC, puede ser yeso, puede ser de foam, de fibra mineral o escayola. Siempre tenemos que estar claro que el cielo raso, la lámina, debe entrar con holgura para que nos dé una clara señal de que está nivelado y está a escuadra. ¿Por qué? Porque una vez, si no tomamos esos correctivos y pues entra con fricción, créanme que el resto del cielo raso va a estar mal. El señor Zurita consulta para hacer la instalación en pared de concreto armado, ¿qué tipo de herramientas se utiliza para instalar el ángulo? Ahí en este caso sí recomendamos pistola de impacto, que utiliza fulminante y clavo de acero. Y cada 30 centímetros para que tenga mejor firmeza el ángulo y no se deflecte. El señor Núñez nos consulta, siempre se ve que el alambre al tiempo tiende a corroerse. ¿Qué solución habrá o habrá otra alternativa? Ok, depende también el tipo de capa galvánica, por eso es importante que en el caso de Hobson pues trae alambre galvanizado y pues de una capa galvánica alta. Así que en este caso pues no debiese tener inconveniente y por eso pues también recomendamos que utilicen los calibres que le recomendamos, ¿no? De calibre 10 si es escayola o 12, fibra mineral 12 y si hablamos de yeso o de PVC puede estar entre 14 y más delgado 16. Hay muchas consultas con relación a que la T y el ángulo si pueden ir remachados y si se le puede dar inclinaciones al cielo raso. Definitivamente que sí pueden ir remachados, sobre todo para mejor firmeza. Eso lo pueden sentirse con la tranquilidad de que van a tener un cielo raso más firme si lo hacen. Para efectos de la inclinación, por supuesto, es asunto de gusto. Lo único que para efectos ahí le va a costar un poquito más lo que es la instalación,
¿Por qué? Porque entonces va a tener un ángulo, una inclinación, la cual tiene que ir llevándolo con un control muy, muy preciso, porque a lo contrario, a lo mejor le puede dar inconveniente. Entonces ahí sí, recomendación, ¿se puede? La pregunta es, ¿se puede? Sí. Solamente que va a requerir un poquitito de pericia a la hora de instalación. El señor Ricardo nos consulta, ¿el calibre de los ángulos y la T varían? Veo que en el mercado hay precios bien baratos. Es correcto. Qué buena pregunta, porque, Natalie, como lo había mencionado, hicimos un comparativo de peso con lo que hay en el mercado, pues HubSpot tradicionalmente pues, se enfoca en darle un producto de excelente calidad a nuestros clientes, de tal manera que no vengan a comprar, sino que vengan a invertir, que su dinero tenga un valor en el tiempo y que no se vuelva un gasto. Por eso que en lo que era la T de 12, que es la T principal, que es donde descansa la mayor cantidad de peso, y al igual que en el ángulo, la mayor cantidad de peso de las láminas, la T de 12 representaba 17% más de peso con respecto a lo que hay en el mercado, y lo que es el ángulo, 33% más de peso. Entonces esto es un sinónimo de resistencia. Entonces es por eso que hoy por hoy tenemos muchísimos clientes satisfechos adquiriendo los materiales Skyline y Topline. ¿Por qué? Porque es un material de excelente calidad. Señora Yani pregunta de cuánto es la vida útil de un cielo raso suspendido. Bueno, depende de la calidad. Nosotros hoy por hoy, pues con Skyline hemos tenido ya experiencia que de 20 años, 15 años y el cielo raso se ve intacto. La señora Aileen nos pregunta, ¿cuál sería el tipo de cielo raso más recomendable para un estudio de danza? Ok, tenemos fibra mineral por temas de acústica y pues sobre todo térmica también, ¿no? El señor Álvaro Chavarría nos consulta si hay goteras, cómo se reparan los cielos rasos de yeso y otros y si se pueden cambiar, si no se pueden cambiar. Esa es la ventaja que da el cielo raso suspendido. Número uno, recomendamos es corregir la gotera primero, luego quitar las láminas que se afectaron, si es el caso, porque a veces cuando está iniciando es el momento todavía de cambiar, corregir el tema de la gotera y simplemente a lo mejor no se manche. Sobre todo cuando se trata de PVC, de foam, que al foam le puede caer al agua y no le ocurre nada. Sin embargo, lo que es la fibra mineral es un poquitito más delicada, pero si empieza el goteo y no se le ha manchado, pues corrija la gotera primero. Pero si ya se manchó, se descuidó en el tiempo, entonces simplemente se corrige la gotera y se coloca láminas nuevas y no ha pasado nada. Esa es la ventaja que da, o sea, no tiene que cambiar todo el cielo raso como si hubiese sido de gypsum continuo, ¿verdad? Que es el que más inconvenientes nos da. En este caso simplemente se cambian las láminas afectadas. El cliente Nillo Armuelles nos consulta cuál es la diferencia del PVC 2x2 y el que viene en tablillas. Básicamente igual, con la ventaja que este es para suspendido. Así que esa es una ventaja para lo que ya tienen ya el emparrillado, simplemente y quieran cambiar, como lo había comentado uno de los clientes anteriores, pues simplemente puede cambiar al mismo material, solamente que pues, utilizándolo en 2x2 y sale más económico. La señora Yanet nos consulta si es necesario colocar un aislante cuando se instala un cielo raso de PVC. Ok, entre más adelante usted le ponga, por supuesto, es mejor. Ok, sin embargo, si pues desea dejarlo así, muy bien, con el aislante del cielo raso es más que suficiente. Sin embargo, nuevamente recordando la ventilación, eso ayuda enormemente. ¿Por qué? Porque al ustedes tener ventilación, por allí va a escapar el aire caliente, que es lo que muchas veces se transmite hacia un local cerrado. Entonces, si ustedes tienen los ventiladores, la parrilla de ventiladores, ese aire caliente va saliendo, entonces le va a afectar muchísimo menos. Ok, el señor Eric. ¿Puedo cortar las T y los ángulos con disco de corte metálico que no sea tijera, algo que no sea tijera? Ok. Si es con disco para cortar metal, sí.
Cuando se trata disco para cortar metal, utilizamos son los de metal mismo, y no el abrasivo, porque cuando tratamos de cortar con abrasivo, realmente lo que estamos haciendo es quemando el acero y eso trae una corrosión. ¿Okay? Así que recomendación, lo más práctico es la tijera de hojalatero. Es lo más práctico y se evita que se vaya a corroer fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos los discos abrasivos para cortar y lo que podemos causar es un inconveniente en el tiempo. El señor Manuel Arcínegas nos pregunta, si usa termopanel, ¿no importa la distancia del cielo raso? Ok, si usa termopanel, la verdad que es una tremenda solución térmica, acústica, y que también puede quedar vista, sobre todo por la apariencia en la parte inferior, que esa es otra ventaja que tiene el termopanel. Pero si aún así le gustaría colocar un cielo raso acabado, muy bien lo puede hacer. O sea, tiene un tremendo aporte térmico y va a tener una ventaja increíble en el área, en el local. El señor Víctor nos consulta si tiene ya instalado un cielo raso con láminas 2x4 y quiere cambiar a 2x2, ¿qué consejo le puede dar para mayor seguridad y si se incrementa mucho el peso? Realmente no. En este caso solamente quitaría las láminas y utilizar las T cortas para colocarla transversalmente entre la T4 y ahí forma el cuadriculado del emparrillado. Y lista ya para instalar las láminas. Si ya tengo un emparrillado instalado de hace muchos años, ¿puedo utilizar el emparrillado Skyline? ¿Concuerda las marcas al unirlos? Nos consulta el señor Víctor. Bueno, nosotros tenemos ya más de 20 años, es probable que sea nuestro, de estar trayendo el emparrillado Skyline, que es un emparrillado estándar y es compatible con muchos otros, sobre todo de estándares americanos. Así que, pues, lo más seguro que sí. El señor Quiroz nos pregunta en paredes de bloque si los ángulos se pueden fijar con tornillería con su respectivo taco o tiene que ser necesariamente clavos. Otra alternativa, claro que sí, también puede utilizar con tacos. Dependiendo de lo que sea más práctico, puede usarlo igual, con tacos y el tornillo. Lo único que se hace un poco más pesado el proceso de instalación, porque tienen que estar abriendo un hueco, colocando el taco y luego el tornillo. Mientras que, pues, si lo fija directamente con el clavo, ya sea con una pistola de impacto o martillo, pues es mucho más rápido. Pero igual, la respuesta es sí se puede. La TD12 se colocaría en forma de cruz, en la misma forma que está el hilo que utilizaríamos el nivel, le pregunta el señor Edwin Omar Sousa. Es correcto. Es correcto. Se va instalando en esa posición y luego entonces paralelamente van a ir la siguiente T, de tal manera que vaya colocándose esa tanto a la izquierda como a la derecha y luego entonces se van utilizando las T transversales, que sería o conectora, que en este caso sería la de 4 y posteriormente la de 2. El señor Montilla nos dice que en ocasiones los clavos no son muy efectivos, se doblan. Ok, depende de qué tipo de clavo, ¿no? Tenemos los de acero, algunos utilizan los de tipo alemanes, que son los delgados, y hay otros que utilizan los clavos de acero para pistola de impacto, que ya son clavos de casi 1/8 de diámetro. Sí, el señor nos consulta también con relación a al tema de los clavos, en este caso con la pistola. Con la pistola Cuando se usa impacto. pistola, se impacta y rompe el ángulo. ¿Alguna solución al tema? Depende, entonces en este caso es probable que esté utilizando un fulminante muy alto, ¿no? Los fulminantes vienen por números. El número más alto tiene más potencia, entonces recomendación, verifique a ver si puede reducir el número para que no desbarate el ángulo. No debería hacerlo. El señor Víctor nos pregunta qué acabado en las esquinas. ¿Debe ir en corte de 45 o si se puede montar el ángulo sobre el otro ángulo? Qué bueno. En este sentido, lo práctico es cortar un ángulo a 45 grados y el otro
el otro unión no es necesario que lo corte, pero cuando usted lo coloca, lo presenta, va a quedar un corte perfecto. Sin embargo, solamente hizo el corte de un solo ángulo, a 45, y queda muy bonito. No es recomendable cortar los dos a 45 porque generalmente no le queda perfecto. Entonces, recomendación sana para mejor vistosidad, corte uno solo y luego monte el completo por la parte interna, de tal manera que usted lo mira desde abajo hacia arriba y se da cuenta que tiene el corte del ángulo, pero no se va a notar esa junta y queda perfecto. El señor Quiñones nos consulta si se pueden pintar las hojas de cielo raso. Claro que sí, hay algunos modelos que permiten pintura, por ejemplo, el escayola, el de fibra mineral, el de foam, pues dependiendo del tipo de material siempre y la pintura que vayan a utilizar, ¿no? Pero sí es pintable. El señor Alvarado nos pregunta qué cielo raso es recomendable para las escuelas y colegios según los estándares y tomando en cuenta factores acústicos térmicos, ¿qué recomienda? Ok, el más indicado para escuelas es el de fibra mineral, sobre todo por las propiedades térmicas y acústicas. Ese es el que realmente es el más indicado. Pues se ha utilizado muchísimo en escuelas privadas. Sin embargo, hoy por hoy Meduca lo que está utilizando en la mayoría de los casos es la cielo raso de yeso con aislante con vinil y aislante reflectivo. El señor Batista nos pregunta si quiere subir el emparrillado, ¿qué debe hacer o ya debe comprar materiales nuevos? Ok, si quieres subirle el emparrillado, ahí lo más, si lo trabaja con mucho cuidado, lo más que pudiera hacer es que a lo mejor si es muy difícil quitar, desprender los ángulos, a lo mejor se le puedan doblar y todo, es lo único que perdería. Si los demás lo va desprendiendo con mucho cuidado, de tal manera que no se raye, no se doble, y puede utilizar el resto de ese material en la parte, pues en la nueva instalación y comprar los ángulos porque a lo mejor ya fueron clavados, etcétera, ¿no? Pero todo depende, si lo hace con mucho cuidado, pues lo pueda recuperar. El señor Osvaldo nos consulta, ¿cómo haría cuando las paredes son de M2? ¿Cómo haría para poner los ángulos? Que bueno, la pared M2 es una pared tan fuerte e inclusive mucho más fuerte que el bloque. ¿Por qué? Porque es una pared que la hace muy, pero muy resistente por tener la combinación del mortero más la malla de acero de alta resistencia. Así que no debe tener inconvenientes, se puede fijar normalmente. De hecho, tenemos experiencia en proyectos como en Valle Escondido, en la cual los Cosinova son de teca. Y perfectamente quedan bien anclados. Hemos hecho pruebas de carga, de peso y hemos muy puntualmente hemos colocado piezas de 200, 300 libras y no se desprende. El señor Manfredo nos consulta, a la hora de ubicar la T central, ¿este se ubica en la parte más larga del área o la más corta? Qué buena pregunta. Se coloca a la mitad para lograr simetría hacia la izquierda y a la derecha, de tal manera que todo pues vaya, una vez que terminemos, terminamos en partes iguales. Si vamos a cortar para el efecto de la cuchilla o los remates, 6 pulgadas a la parte derecha, a la parte izquierda se van a hacer 6 pulgadas también. Por eso es importante colocarla a la mitad de la T, o sea, a 6 pies. La señora Andrea nos consulta si el cielo raso tipo escayola hay que biserrar la parte que va en el ángulo. Claro que sí. Depende cuál fue el área que utilizó, ¿no? Usted puede utilizar el bisel mismo que viene de fábrica hacia el lado del ángulo, pero independientemente de donde sea, usted simplemente para hacer el otro bisel, usted lo presenta, lo fija en una mesa, hace la guía hacia dónde va a hacer el corte. El corte realmente usted ajusta con una cuchilla tipo exacto, a la profundidad del bisel. Usted corta en esa línea y después hace un corte ya diagonal para levantar ese espacio y usted logra un bisel perfecto ahí. Sí, bueno, muchos clientes nos están consultando si las láminas de PVC vienen en 2x4. No, por ahora realmente son 2x2 y los modelos que habíamos presentado inicialmente estamos empezando con 3 colores.
JOPSA tiene detalles típicos de cielo raso en CAD para ayudar a realizar los planos e instalaciones. Ok, nosotros tenemos nuestro departamento técnico que si ustedes nos hacen llegar en AutoCAD, pues un juego de plano, nosotros con mucho gusto también podemos apoyarles en los cálculos materiales. El señor Milton nos pregunta si la ventilación puede ser en el techo o en pared. ¿De qué medidas pueden ser? Ok, la ventilación siempre nosotros la recomendamos que sea en la pared. En la pared, por supuesto, siempre buscando las áreas más altas. ¿Por qué? Porque la alta temperatura, la temperatura más alta siempre, o el aire caliente siempre tiende a subir por ser más liviano. Entonces, entre más alto nosotros coloquemos los respiradores o respiraderos, va a permitir mejor ventilación. El señor Soto nos consulta que en una obra donde él trabajó, si es bueno o recomendable instalar cielo raso debajo de una escalera. Todo depende qué tipo de escalera, si la misma, si la misma ya es una escalera ya con la estructura adecuada y pues todo depende cuál va a ser el uso de esa área también. Así que ahí es un poquito abierta la respuesta porque realmente dependería y el espacio que va a utilizarse el cielo raso. O sea que siempre queda a discrecionalidad del cliente. Señor Víctor nos pregunta qué clavo recomienda, 3/4 o de 1 pulgada para fijar ángulos. 3/4 es más indicado. 0 de 3/4. Si se puede fijar la T a las carriolas, nos pregunta uno de nuestros clientes. Ok, de hecho los colgantes, que es el alambre, van fijados con un tornillo a las carriolas y ahí entonces se colgaría lo que es la T. Porque tiene que tener su espacio entre la carriola o la losa de tal manera que pueda trabajar sabiendo que la T pues es el punto principal de donde se va a empezar a instalar el resto de la estructura. El señor Barroso nos consulta cuál sería el cielo raso más sencillo para instalar en una residencia. Porque el más sencillo y el más económico es el FON, que pues tenemos desde 1,07 el metro cuadrado y es el de FON liso, en 2x4, ese sí viene en 2x4. Igualmente también tenemos con diseño. Pero sí, el más económico, de muy buena calidad y es estampado con diseños variados, que tenemos casi 10 diseños a escoger. Y ese pues sí, la recomendación, pasarle un alambre casi a la mitad de lo que es la lámina, de tal manera que para aquellas casas en donde la brisa es muy fuerte, ya sea en el verano, pues no permita que la brisa le levante el cielo raso. El señor Johnny nos consulta tanto habitaciones, sala, cocina y portal, ¿debe ser la misma altura o puede variar? Puede variar. La respuesta es sí, puede variar. Sin embargo, para efectos, si el nivel del piso es el mismo, pues a veces hay personas que quieren cambiar diferencias de altura, un área específica, y pues simplemente lo harían es aumentando la altura del cielo raso. Entonces es asunto de gusto, pero sí puede variar. Lo más importante es siempre dejarle una holgura suficiente como para que haya un espacio de aire o ventilación cruzada para que pues sea un área fresca también. El señor Álvaro nos consulta cómo sería la limpieza del polvo en la parte de arriba del cielo raso. Ok, en la parte de arriba, si es con mucha dificultad, para no quitar las láminas, en este caso pudiera utilizar aspiradoras. Así que, pues, es alguna de las razones alguna de las herramientas o facilidades, si es mucho polvo, ¿no? Bueno, sí, muchos clientes nos consultan sobre que si vamos a enviar la información, si vamos a estar enviando el video Claro y que los sí. cuadros de tablas de materiales. Claro que sí, van a tener toda la información, tanto de cálculo de materiales, que es una fórmula muy sencilla. Usted va a poder medir su cielo raso, el área, medir siempre cuántos metros cuadrados es ancho o largo de la pared. Eso le da la cantidad de metros cuadrados y con el cuadro que ustedes van a obtener, eso le va a permitir a ustedes entonces hacer un cálculo rápido y ya entonces le pueden pedir, ya sea a través de WhatsApp, que nos pueden escribir directamente al 6550-1921
y ahí pueden solicitar las cotizaciones para tener ya un preliminar de cuánto se le va a ir en materiales. Así que nuestros vendedores estarían pues a la espera nada más de alguna de las solicitudes de ustedes, ¿no? Igualmente, para lo que es mantenimiento, también hay algunos tips, de tal manera que el cielo raso le dure muchísimos años. Bueno, ahí salen la mayoría de nuestras preguntas, así que muchísimas gracias. Bueno, la verdad, como dice Natalie, muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenido a Hopsa nuevamente y siéntase en la confianza de seguir adquiriendo los productos de calidad Hopsa, en la cual estarían haciendo una buena inversión. Así que un excelente día. En el día de hoy, pues en la tarde van a estar recibiendo todo lo que es esta presentación, de tal manera que les sirva de guía y ustedes puedan colocar o instalar su propio cielo raso y pues ya aprenderán en su casa y pues estarán dispuestos también o ya preparados para hacer trabajo adicional de instalación. Muchísimas gracias y pasen excelente día. Hasta luego. Hasta luego.